que yo la subí a YouTube, donde justamente en la conversación habla del poco interés que tiene la Argentina sobre la cultura. Y en esta charla Nelson Castro justamente lo que reivindica es el sentido de pertenencia con nuestra cultura. Entonces, un homenaje que se le hace a Cacho Fontana, y se pudo hacer, y fue gracias al Museo de la Palabra, porque no había material para hacerlo. Lo tenía tu padre. Y lo tenía mi padre. Y con ese material se hizo el homenaje a Cacho Fontana. Y justamente lo menciona en el reportaje que le hace el doctor Nelson Castro, Radio La Red, en el año, fuese 2006. Bueno, y ahí se empezaron a crear vínculos con diferentes periodistas que le hicieron notas, que venían a casa, de Clarín, La Nación, inclusive han venido de Colombia, de Radio Caracol, que ofreció una fuerte suma de dinero para trasladar el museo a Medellín. Igual mi padre se opuso, porque esto quería que quedara acá. Y dices antes que él fue a Radio Splendid, había otra que era Radio Stentor, ¿no? También. Claro, ya no existe él más. Se fue a esas dos radios a tratar de... Radio Mitre, Radio Continental, claro, exactamente. Radio Mitre está. Radio Continental y Radio también, pero Splendid y la otra no, ya no existen más. Y hay mucho material sonoro del cual el museo pudo rescatar de esas radios. Y que lo cual hoy por hoy siguen todavía pidiendo y buscando, sobre todo lo que es radioteatros. Claro. Lo que en aquella época se hacía mucho. Claro, lo que era en la década del 40 y del 50 había muchos radioteatros. Y ellos se fueron desechando y mi padre lo fue guardando. Y lo grababa, después lo pasaba lo que era la cinta cassette. ¿No? Y el trabajo de hoy que yo estoy teniendo es de todo eso, de digitalizarlo. Son 1200 cassettes, ya voy por el 70%, ya tengo más de 600 horas de grabación. Lo que pasa es que es un arduo trabajo porque yo a medida que voy escuchando, yo tengo que cortar en el cassette, porque en el mismo cassette no nos encontramos que los 60 minutos tienen un mismo personaje, puede tener 3 o 4. Entonces yo tengo que ir escuchando, cortando, editando y le hago una mini biografía, como hice con los personajes que vos me comentabas de los exiliados españoles, que ya los tenía. Y algunos, justamente, yo lo pedí a mi madre que me los mandara, que sabía que estaba. Entonces a mí la búsqueda ahora se me resulta mucho más práctica y fácil, porque al tenerlo ordenado por orden alfabético, lo busco, Albornoz, y lo encuentro. Entonces me va a llevar un tiempo más, pero esta es la forma correcta de hacerlo, para que esté de manera ordenada y práctica y con un buscador sobre todo. ¿Y tú sabes todo lo que tenés en todos los cassettes o todavía no? O sea, hay cosas que no sepas que No, existen. hay cosas que todavía ni sabemos con qué nos podemos encontrar. Porque ha grabado, es tanto lo que ha grabado, que hay cosas que inclusive todavía nos hemos sorprendido. Y es más, y lo digo permanentemente, para mí esto es un aprendizaje todos los días. Porque inclusive hay cosas que las desconozco y tengo que buscar y indagar. Entonces, a mí particularmente, también eso es un orgullo de poder también crecer en los conocimientos con respecto a algunas cosas que uno, bueno, no conocía. ¿Y qué procedimiento usas? O sea, coges el cassette, ¿no? Claro, Tienes un reproductor de cassette, evidentemente. Exactamente, tengo un equipo, justamente que lo tengo ahí, que me costó encontrarlo porque tiene que ser un equipo con salida auxiliar y conectado al CPU a un programa de grabación que se llama Nero, de lo cual de ahí yo grabo automáticamente.
Y eso me permite ese programa cortar, editar y empezar a escribir. O sea que en su momento, cuando se hizo esta computadora, fue personalizada para lo que yo necesitaba. Y que sea compatible justamente con el equipo de música, que es un equipo de doble casetera, y yo pudiera trabajar. Esa fue la manera que Lo haces tú solo. ¿Cómo, Jorge? Lo haces eso tú solo. Solo, totalmente solo. Es más, te voy a decir algo. Y esto lo digo, sin ningún tipo de, ¿cómo te podría decir? Y por ahí me tendría que dar vergüenza. No, no, no. Por el contrario, me da orgullo de haber empezado a hacer un trabajo del cual yo desconocía totalmente, y hubo personas que se comprometieron a hacerlo y miraron para otro lado. Pero, como te lo he comentado en una oportunidad, este legado que me dejó mi padre, para mí representa mucho. Y yo me puse a estudiar, porque mi profesión es visitador médico, en realidad. Y me puse a estudiar. Poco y nada conocía de esto, pero sí el trabajo de más de 40 años que hizo mi padre, lo acompañé día tras día en la búsqueda de las voces y en las visitas a diferentes personas que realmente son audios únicos que solamente los tiene el Museo de la Palabra. Como por ejemplo la voz del último cacique Ona, Santiago Rupatini. O por ejemplo el último piano de Beethoven, la voz de Tomás Alva Edison. Roberto Rufino cantando un tango que nunca lo había hecho, lo hace por primera vez en el museo. Julio Martel también, que ha visitado el museo y, como te contaba, nos regaló el micrófono con el que había debutado. Alejandro Rolina ha visitado el museo también. Lo que no pudimos conseguir hasta ahora es la voz de Federico García Lorca.